Consultora integral en temas de ingeniería. Somos expertos en transformación de termoplásticos. En este curso vamos a aprender el proceso de inyección. Cómo lograr piezas óptimas inyectadas. Capítulo 5. Ciclo de inyección. En base a lo que vimos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, ya estamos en condiciones de conocer ¿qué es un ciclo de inyección? ¿Y cuáles son sus etapas? Vamos a analizarlo mediante la presión. Comencemos. ¿Qué es un ciclo de inyección? Es una serie de etapas y estados por los que pasa un termoplástico mientras es transformado mediante un proceso de inyección y que se suceden en el mismo orden a lo largo del tiempo. Para realizar esta transformación intervienen 5 variables o parámetros fundamentales. De estas 5 variables dependen tanto la calidad de la pieza inyectada como la eficiencia en la producción de la misma. Estas variables son presiones, velocidades, posiciones, tiempos y temperaturas. La mayoría de las dificultades que se presentan durante el ciclo de inyección son corregidas modificando estos 5 parámetros, para así poder lograr un ciclo de inyección eficiente. Definimos ciclo de inyección eficiente como el ciclo de inyección que permite obtener una pieza con la calidad deseada, dentro de las tolerancias especificadas, en el menor tiempo posible, que se mantenga regular a lo largo del tiempo, con el menor consumo de energía y el menor desgaste de la máquina y el molde. Etapas del ciclo de inyección. El ciclo de inyección consta de 8 etapas, que son: cierre, inyección que se divide en llenado de la pieza y compactación; carga, curado, dentro de esta etapa se realiza la carga; apertura, expulsión y reciclo. Estas 8 etapas se realizan en 2 estados de la máquina. 1. Máquina abierta. 2. Máquina cerrada. Vamos a analizar ahora cada una de estas etapas y estados de la máquina. Para ello tomemos un ciclo como el que describimos en el cuadro de la derecha. La primer conclusión que obtenemos es que el ciclo total es de 26,5 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Veamos. La máquina puede estar trabajando con un ciclo automático o semiautomático. Si está trabajando en un ciclo automático, por ejemplo, si a la pieza o las piezas obtenidas del ciclo hay que hacerle algún retrabajo o ensamblaje al pie de máquina. Este tiempo nos dirá si es posible o no, como también si el operador de la máquina puede atender más de una máquina en función del tiempo que tiene disponible. Acá analizamos el tiempo que le demanda ese retrabajo o atención de más de una máquina en función del tiempo disponible para ello que le está dando el ciclo de la máquina. Como vimos en el gráfico del ciclo de inyección, tenemos 2 momentos bien definidos. 1. Máquina abierta. 2. Máquina cerrada. El primer caso, máquina abierta, representa el 24% del tiempo total del ciclo. Esto quiere decir que no es en estas etapas donde se optimizarán los tiempos. En estas etapas solo podemos ganar segundos regulando bien las carreras de apertura, expulsión y cierre, como también determinar el tiempo necesario de reciclo. El segundo caso, máquina cerrada, representa el 76% del tiempo total del ciclo. Es aquí donde no solo debemos trabajar para obtener los menores tiempos en cada etapa, sino que es donde se determinarán las características de la pieza inyectada. Aquí obtendremos la mejor pieza siempre que sepamos cómo regular cada una de ellas. En todas las etapas manejaremos las 5 variables mencionadas: posición, presión, velocidad, tiempo y temperatura. La única variable que no se modificará en las distintas etapas es la temperatura del material. Solo se utiliza en la etapa de inyección, la cual se utilizará la recomendada para cada material dentro de los rangos establecidos. Las otras 4 variables no serán las mismas en las distintas etapas del ciclo, por lo que las analizaremos por separado. Analicemos cómo varía la presión hidráulica durante el ciclo de inyección. Para ello utilizaremos el ciclo del ejemplo anterior si lo llevamos a un gráfico por coordenadas, donde en el eje de las X tomamos el tiempo en segundos y en el eje de las Y la presión hidráulica en MPa. Podemos analizar lo siguiente. Al comenzar el ciclo en el punto 0, la presión hidráulica es 0. En el punto 0 la máquina comienza la carrera de cierre, aumentando la presión hasta el punto 1 para poder vencer la inercia del estado de reposo y la mantiene hasta el punto 2, que es cuando comienza la etapa de baja presión o comienzo de seguro de molde. Si el molde encuentra algún objeto en el espacio entre el punto 3 y 4, la máquina se para y el ciclo se suspende y la máquina se abre.
Caso contrario, al llegar al punto 4 quiere decir que no hay ningún objeto que pueda romper el molde y la máquina entrega la presión necesaria para obtener la fuerza de cierre final. Es acá que llegamos al punto 5, de máxima presión. Es prácticamente una presión que actúa en forma instantánea. Comienza la etapa de inyección. La presión cae al punto 6. Empieza el llenado de la pieza. En esta etapa la presión pasa del punto 6 al 7. Aumenta hasta el punto 8, se mantiene hasta el punto 9 cuando finaliza el llenado y se produce la compactación de la pieza, cayendo al punto 10 cuando se aplica la presión de mantenimiento, la cual es aplicada hasta el punto 11, que es el fin de la inyección. Comienza la etapa de curado. Lo primero que realiza la máquina es la carga o dosificación del material. La presión hidráulica aumenta al punto 12, hasta el final de la carga. Punto 13. Al finalizar la carga la presión cae a 0. Como vemos en el punto 14, la presión permanecerá en 0 hasta el final de la etapa de carga. El tiempo entre el punto 14 y 15, que para nuestro ejemplo es 4,2 segundos, es un tema de análisis, ya que si nosotros lo pudiéramos disminuir, podríamos bajar el tiempo del ciclo. El punto 15 es el final de la etapa de curado y comienzo de la etapa de apertura. Acá pasamos del punto 15 al 16, que es la presión hidráulica necesaria para vencer el anclaje del cierre y abrir la máquina. Esta presión se mantiene hasta el punto 17, que es el fin de apertura y comienzo de la expulsión de la pieza. La presión hidráulica cae al punto 18, que es la presión necesaria para expulsar la pieza, la cual actúa hasta el final de la expulsión. Punto 19, donde cae a 0 en el punto 20 y se mantiene en 0 hasta el comienzo del nuevo ciclo. Esto que hemos explicado, es lo que ocurre con las presiones hidráulicas durante un ciclo de inyección normal. En la práctica los valores no son lineales, ya que en la práctica vemos que los picos de presión se obtienen cuando la presión llena el cilindro. La única presión que es lineal es la de la carga o dosificación. Veamos cómo varían las presiones hidráulicas en el ciclo de inyección. Desde el manómetro. Veremos ahora el ciclo de inyección desde el panel de control. Ya vimos el ciclo de inyección, analizado en un gráfico de coordenadas, y desde el manómetro para ver el comportamiento real de las presiones hidráulicas. Ahora lo veremos desde la pantalla de la máquina. Todas las máquinas modernas traen una pantalla, donde podemos ver las presiones, velocidades, posiciones, en cada etapa, y la temperatura seteada para el material a inyectar. El diseño y diagramación de las pantallas varían en cada máquina y dependen del fabricante, pero todas nos muestran la misma información. Acá vemos una pantalla de inicio. En el centro de la pantalla tenemos la imagen de la máquina. Esta pantalla nos muestra una foto instantánea en tiempo real de lo que sucede en la máquina en ese instante. En la parte superior de la imagen tenemos la medición de las temperaturas reales en cada zona de calefacción del cilindro de inyección. A la izquierda de la máquina tenemos las columnas que nos representan las presiones medidas en bar y las velocidades medidas en porcentaje. En la parte inferior de la máquina tenemos las posiciones en milímetros. A la izquierda en la parte superior el cierre y en la parte inferior la expulsión. A la derecha en la parte superior la posición del husillo y en la parte inferior la posición del cabezal de inyección. Abajo y a la derecha vemos el tiempo de cada etapa, el contador de ciclos y el tiempo total del ciclo. Como ya explicamos, el diseño de cada pantalla varía para cada máquina. Pero en todas veremos la misma información. Siempre antes de comenzar a analizar la máquina debemos ver el diseño de la pantalla para saber dónde buscar cada dato. Por ejemplo, en esta pantalla, la máquina está en la etapa de comienzo de la inyección, ya que todas las posiciones están en 0 menos la posición del husillo que está en 86,8 milímetros. Y no está actuando ninguna presión ni velocidad.
lo cual nos dice que está lista para comenzar un nuevo ciclo. Veamos ahora el ciclo completo. Comportamiento del material dentro del molde en el ciclo de inyección. Desde un punto de vista teórico, el flujo del polímero fundido en el moldeo por inyección resulta un problema reológico muy complejo. Se trata del flujo de un líquido no newtoniano, compresible y que fluye a través de canales de geometría complicada, cuyas paredes están mucho más frías que el polímero. En esta sección se describen detallada y cualitativamente las diferentes etapas por las que pasa el material desde que abandona la cámara de plastificación hasta que se extrae la pieza del molde, y del efecto de las principales variables sobre las propiedades de la pieza moldeada. Las tres variables fundamentales que rigen el comportamiento del material dentro del molde son temperatura, presión y tiempo. Las diferentes etapas que se van a estudiar se puede resumir de la siguiente forma. Se puede considerar, como vimos en los ejemplos anteriores, que el ciclo de inyección comienza en el momento en el que el molde vacío se cierra y queda listo para la inyección del material. A continuación el husillo comienza a avanzar haciendo fluir al material fundido, que sale a través del pico de la máquina y recorre los canales de alimentación hasta que llena las cavidades de moldeo. Cuando el plástico fundido entra en el molde y toca las paredes relativamente frías de este, la capa del material fundido más externa en contacto con las paredes metálicas se enfría rápidamente, por lo que el artículo moldeado consiste en una corteza de polímero sólido que rodea a un núcleo fundido. A este núcleo fundido es lo que se conoce como vena líquida. Conforme se enfría, el material comienza a contraerse, por lo que el husillo debe permanecer un corto periodo de tiempo en posición avanzada para compactar el material y compensar la contracción que sufre al enfriarse. La presión máxima que puede mantenerse a través de la entrada a la cavidad dependerá del tamaño eficaz de esta, de las dimensiones del núcleo fundido o vena líquida y de la fluidez del polímero dentro del molde. El punto de entrada a la cavidad de moldeo es generalmente la zona más estrecha del sistema, que presenta la máxima relación entre la superficie disponible para la transmisión de calor y el volumen de material que aloja, por tanto, es la primera zona donde el material solidifica. Una vez que la entrada a la cavidad solidifica, el husillo ya no es capaz de transmitir más presión dentro del molde, por lo que se le hace retroceder. Dentro del molde la capa fría de material va engrosando gradualmente hasta que el polímero solidifica completamente. La presión dentro de la cavidad disminuirá a medida que el polímero se enfría y se contrae. La presión variará con la temperatura del artículo moldeado, es decir, habrá una relación de estado entre la presión, el volumen y la temperatura de la pieza que se está enfriando, que va a determinar en gran medida la calidad de la pieza obtenida. Una manera muy conveniente de estudiar el ciclo de moldeo por inyección es medir la presión del material que ocupa la cavidad y ver cómo ésta varía con el tiempo. En la siguiente figura se muestra un diagrama típico presión-tiempo donde se pueden observar las etapas que se acaban de describir: llenado, compactación y enfriamiento. El origen de tiempos se toma en el momento en que se cierra el molde. Presión en el molde, durante un ciclo de inyección. En el capítulo 6, variables en el proceso de inyección, veremos con más detalle estas tres variables. 1.
Llenado. 2. Compactación. 3. Enfriamiento de la pieza.